muertos en vida. Ya he dicho que la petrificación de la voluntad, ese acto tremendo de rechazo irreversible a Dios, puede producirse algo antes del momento de la muerte. Lo normal es que esa persona no sea dejada mucho tiempo sobre la tierra en ese estado irreversible. No es conveniente ni para él ni para los demás, ya que puede descender todavía más en su nivel de maldad y puede hacer mucho daño a los demás. La vida es un tiempo de prueba. Se nos da para forjar una mayor bondad en nuestra alma. ¿Para qué seguir viviendo sobre la tierra si uno ya ha cometido el pecado irreversible? Aún así, hay que reconocer que la presencia del mal en este mundo tiene su razón de ser. Algunas personas permanecerán meses sobre la tierra para que los hijos de Dios vean con más claridad cuáles son los frutos del mal. Hay seres humanos que son lecciones andantes, lecciones vivas. Unos hombres son santos con una santidad fulgurante. Están todavía sobre la tierra, pero ya en la antesala del cielo. En el lado opuesto, otros hombres malignos, vivos todavía, pero ya en la antesala del infierno. Unos inundados con olor a cielo, otros exhalando la fetidez de la condenación. Y unos y otros, mientras siguen sobre la faz de este mundo, se convertirán, sin ellos saberlo, en instrumentos de los planes de Dios. Los peores inicuos caminarán sobre la tierra, todavía durante un tiempo, para lograr la santificación heroica de los que están a su alrededor. Los mayores santos se convertirán en impresionante luz y gracia para los demás. Digo gracia porque no solo iluminan el camino, sino que su mera presencia, incluso sin hablar, está inundada de tal unción que los que están en su presencia sienten mociones a todas las virtudes, a ser comprensivos con los demás, a ser misericordiosos, a tener paciencia, etcétera, etcétera. Veo difícil que alguien que ya está en un estado irreversible de su voluntad perversa sea dejado durante años sobre la tierra. Pero no descarto que haya algún que otro caso, pues el mal consumado perfecto resulta una gran enseñanza, a veces incluso sobrecogedora. Dios permite, de tanto en tanto, que florezcan frutos perfectamente maduros de mal. Siempre hablamos de Hitler, Stalin, Pol Pot. Son lugares comunes, pero es que todos, cristianos y no cristianos, estamos de acuerdo en que son cimas prominentes del mal, cimas visibles a los ojos de todos. Es toda una lección ver el desenvolvimiento de esos demonios humanos sobre este mundo, una lección que lleva hacia Dios. Cierto que unos aprovechan esa lección y otros no. Cierto que permitir que sean conocidos esos frutos conlleva efectos secundarios, es decir, el sufrimiento que provocaron. Pero si el mal siempre fuera detenido, si la mano de Dios siempre evitara que maduraran esos frutos, no veríamos a dónde llevan esos caminos. Solo los frutos nos pueden abrir los ojos para no caer en el relativismo. Unos dicen una cosa, otros otra. Pero esos frutos, lamentablemente, son frutos de sufrimiento. Si Dios nos muestra la grandeza de los más altos peñascos nevados de las cordilleras, seguro que alguno morirá congelado en ellos, y alguno caerá despeñado. Si Dios permite que esas lecciones del mal puedan ser conocidas, al ser lecciones vivientes, significa que mantienen su capacidad de obrar. Pero no hay alternativa. O son conocidas porque viven y obran, o no se les permite vivir y no serán conocidas. El último intento de salvación de un ser humano
no se deja en manos de un ángel o de un santo. Es una acción directa de Dios. Una acción poderosa, suficiente, a la medida de la deformación de esa mente y esa voluntad. El Espíritu Santo, Él directamente, actuará dentro del alma, como solo Dios puede hacerlo. Solo el odio perfecto puede resistir una llamada repleta de tanto amor por parte del Paráclito. No es posible dar ese no absoluto con frialdad y calma. Es necesario el odio intenso, perfectamente cerrado, que se logra solo tras muchos actos de odio intenso. Sin odio, uno se rendiría y comenzaría un lento camino de retorno al Padre. El odio es necesario para oponer una fuerza poderosa del yo a la fuerza poderosa de otro yo, el de Dios. Sin odio, uno se rendiría. Por eso el Evangelio nos habla de blasfemia contra el Espíritu Santo. No habla de mera resistencia, no habla de mero rechazo. Jesús no dijo que uno se condenará por las blasfemias contra el Espíritu Santo, sino que habló de una sola en singular. No son necesarios varios pecados de este tipo, sino solo uno. De ahí que alguien puede blasfemar contra Dios durante años y no haber cometido ese pecado, catalogado como la irremisible blasfemia contra el Espíritu Santo que viene para liberarte. Uno puede resistir a Dios, estar enfadado con Dios, blasfemar contra Él y no haber llegado a ese nivel de pecado del que ya no hay retorno. Claro está que la blasfemia contra Dios, realizada con plena advertencia y consentimiento, es ya un pecado de la misma especie que el pecado definitivo. Cada blasfemia aproxima más a esa situación de endurecimiento final. Esto es tremendo, es de la misma especie. Es como un avión que va tomando velocidad a lo largo de la pista. Ya no son recorridos y giros por el aeropuerto en dirección hacia la propia pista, sino que la aeronave se encuentra en la pista y en movimiento. En cualquier momento del recorrido de esa pista puede detener su carrera, pero una vez que las ruedas se despeguen de la tierra, ya volará libre en la dirección a la que se ha aferrado con tenacidad. La presa vuela ya fuera del alcance del cazador. No hace falta insistir en el hecho de que en la tierra no sabemos quién ha cometido ese pecado. Nuestra postura debe ser la de rezar por todos, pensando que, mientras haya vida, mientras estemos en este mundo, hay esperanza de arrepentimiento. El número de los que han cometido ese pecado y todavía no han muerto, únicamente es conocido por el Altísimo. Resultaría sobrecogedor, aquí en este mundo, encontrarse cara a cara con un condenado vivo. Menos mal que Dios oculta el destino. De lo contrario, podríamos mirar los ojos de un réprobo, podríamos hablar con alguien que eternamente será un hombre demonio. Pero, aun estando ignorantes de si una persona está inscrita o no en el libro de la vida, resulta claro que la muerte del alma se trasluce en algunos sujetos. Incluso los no creyentes, cuyos ojos estén cerrados a lo espiritual, perciben la maldad que hay detrás de los ojos, de los labios, de un hombre de alma endemoniada. Se dan cuenta de que ese sujeto tiene algo especial, algo especialmente oscuro. Los cristianos, con gran vida de oración, que perciben las realidades espirituales, perciben el fuego del infierno en esos ojos. Es una intuición, solo eso. Insisto, nadie aquí sabe si su decisión es irreversible, pero casi todo el mundo se da cuenta de que en esos ojos no es que haya más o menos maldad, sino que es el mismo infierno el que mira a través de ellos. Pero no es lo mismo estar muerto en vida que estar condenado. Son muchos los que en la tierra viven con un alma muerta a la vida espiritual.
Unos, que ahora están muertos en el espíritu, tuvieron un día vida en esa alma, mientras que otros nunca tuvieron vida espiritual, solo tuvieron vida natural en sus almas. Lamentablemente, hay muchos muertos en vida. Pero, lo repito, no es lo mismo tener un alma sin vida, de la gracia, que tener un alma definitivamente muerta. En unos casos están muertos a la vida sobrenatural, en otros casos, poquísimos, aun sin que nosotros podamos saber si su destino ya está fijado, se observa que la muerte de Satanás ya reina en ellos. Hay dos yas, pero no necesariamente coinciden. Conocemos la vida de Stalin o de Hitler, hasta en sus más nimios detalles, pero no sabemos si en vida o después de esta tomaron una decisión irreversible. Podemos observar hasta dónde llegó el dominio de Satanás sobre esos desdichados esclavos, aunque fueran jefes de Estado, pero no sabemos si traspasaron la raya de lo irreversible. Lo primero es observable, lo segundo no. También para estos modelos acabados de maldad se aplica la norma de que mientras hay vida, hay esperanza. La perversidad monstruosa es fácilmente visible en los jefes de Estado, pero en los sujetos anónimos puede reinar esa misma muerte de Satanás, aunque al no ser famosos, nunca los conoceremos. Del mismo modo que el bien que se acumula en el alma no depende del poder que tenga ese sujeto en la sociedad, tampoco el mal del alma depende de ese factor de forma sustancial. Aunque de forma accidental, sí que disponer de mayor poder ofrece la capacidad de llevar a cabo más actos. En otras personas, el deseo de hacer el mal a gran escala se queda solo en el deseo, pero la raíz de donde brotan esos actos es espiritual. Por eso puede ser más malvada una panadera que un rey. Un limpiabotas puede acumular más odio violento en su corazón que un general que lleva años de batallas, pero siempre será más conocido el mal de los poderosos que el de la gente común. Lo que está claro es que sin haber visitado el infierno, ya hemos visto cara a cara, aquí sobre la tierra, a muertos en el espíritu, en los que estaba presente el fuego infernal. Pero una cosa es tener dentro del alma ese fuego, y otra muy distinta, que ese fuego ya haya alcanzado la característica de ser inextinguible. De algunos viadores podemos sospechar que se acercan peligrosamente a ese estado de perfecta impenitencia por sus acciones de extrema crueldad. Esto es más claro al ver a los grandes genocidas, a aquellos que se han gozado de la tortura, buscando nuevos modos de hacer sufrir, de modo todavía más insoportable. Pero no podemos ir más allá de la corroboración de que durante sus vidas vivieron como demonios y consolidaron, año tras año, la determinación de ser lo que fueron. En todos los casos, siempre debemos repetirnos que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras Dios mantiene en este mundo a un ser humano, debemos pensar que lo hace porque todavía tiene esperanza de conversión. Pero hay que entender que algunas personas llegan a esa demonización antes de morir. De eso tampoco hay ninguna duda. El Señor mantiene a esos hombres perversos sobre este mundo, del mismo modo que permite que los demonios pululen entre sus hijos. Ese pulular no tiene otra razón de ser que la santificación de los viadores. En el caso de los hombres demonio, pululan de modo visible. Es posible hablar con ellos, es posible ver sus acciones. Vemos en los mismos causantes las consecuencias de la acumulación de esas acciones. Es decir, no es que hay un efecto de retorno del mal, como si el mal volviera a su origen, sino que el mal, que sale afuera en forma de acción, surge del mal interior. Pero un hombre ya demonizado, en principio, no tardará en morir,
ya que no tiene sentido seguir prolongando mucho su estado de viador. Más tiempo solo le conducirá a cometer más iniquidades. Si un agricultor arranca el árbol que no produce frutos, cuanto más no arrancará el árbol que produce frutos venenosos. La existencia social de los condenados. En el más allá, habrá condenados que se comportarán más como un profesor de universidad que se sume en sus investigaciones y entabla relaciones de amistad con otras almas que poseen sus mismos intereses. Los similares se suelen agrupar con los similares. Otros condenados serán individuos más simples, que gustarán de pasar el tiempo con espíritus de similar catadura, charlando durante horas como lo harían en una barra de bar de la tierra, contándose relatos, historias unidas a bravatas, provocando riñas como en la tierra, fanfarroneándose. Aunque antes de la resurrección universal no tengan cuerpo, se afrentarán y reñirán. Entre unos y otros espíritus existirá desprecio, tensiones, humillaciones, insultos. Entre otros también existirá admiración y verdadera amistad, afecto incluso. En este libro, al hablar de la inteligencia de las glorias, puede parecer que la sociedad de los condenados es una comunidad refinada, distinguida y culta. Pero entre los ángeles y los humanos habrá de todo, sujetos elegantes y sujetos más vulgares. La psicología de glorias y humanos es distinta. Si ya encontramos diferencias entre la psicología de varones y mujeres, mucho más si hablamos de entidades que tienen otra esencia. Ahora bien, con la misma esencia o distinta, la psicología de cualquier criatura dotada de inteligencia y voluntad tiende a discurrir hacia unos patrones universales y sus combinaciones. Todos hemos conocido la psicología de aquel que se pasa todo el día en una barra de bar, y es fanfarrón y peleón. Sin duda hay demonios con ese tipo de psicología, por mucho que no tengan cuerpo. Todos hemos conocido la psicología del profesor de universidad, para el que toda su vida son los libros y el conocimiento de su especialidad. Está claro que hay demonios así, y por supuesto, todo tipo de variantes y combinaciones. Podría parecer que, dado que el tiempo pasa y la experiencia crece, la sociedad de los demonios y los réprobos se tendría que ir encaminando hacia una mayor cultura y una mayor valoración del conocimiento frente a otras pasiones. Pero no olvidemos que está presente otro factor: las pasiones. Las pasiones deforman la psicología, de manera que no siempre los condenados buscan su bien natural, prefiriendo muchas veces creer otros objetos. Y así, en la tierra, vemos que muchos hombres, incluso al final de la vida, no se sienten más inclinados al arte, la belleza y el conocimiento. La capacidad de las pasiones para extraviar al sujeto por laberintos inútiles permanece de forma eterna. Cierto que un demonio se siente más inclinado al conocimiento que un humano, pues no tiene la distracción de lo corporal. Para él toda su existencia es querer y conocer. Pero, aunque esa inclinación es mayor en ellos, no olvidemos que al fin y al cabo, tanto el humano como el demonio son espíritus. ¿Un condenado ama a su madre? Un condenado puede amar a su madre difunta, a la que no ha encontrado en el infierno, y que sabe que por tanto está en el cielo. Se necesita odio para resistir a Dios, y el odio es difusivo de por sí. Estar en el infierno provoca que uno odie mucho y a muchos, pero eso no significa que ese odio sea universal. Un hijo puede seguir manteniendo entrañable amor a su madre. Incluso un réprobo puede seguir amando con verdadero patriotismo a la que fue su nación en la tierra. Un condenado puede llorar de emoción al recordar a su madre. Otro puede seguir afirmando que el Imperio Británico ha sido la realidad más gloriosa de la historia y que se conmueva al recordar esa época en la que vivió y que tiene mitificada en su memoria.
Un comisario político de la Unión Soviética puede seguir siendo fiel a su patria como el que es fiel a una religión. Otro puede seguir idolatrando a su amada con la que no llegó a casarse. El problema es el ambiente venenoso del infierno. No hablo de un ambiente físico, sino espiritual. Cualquier buen sentimiento, por ejemplo, hacia una madre, tenderá a contaminarse al tener que mantenerse en una psicología deforme. Hay una tendencia a que los buenos sentimientos de la tierra que se conserven se vayan corrompiendo, sobre todo con el odio. El odio es una fuerza que, como el fuego, tiende a devorar todo. Un padre y un hijo que se encuentren en el infierno pueden llorar juntos su destino, pueden mantener vivo el amor, pero será difícil que el odio contra todo y contra todos no acabe por prender también entre ellos. Aún así, algunos amarán siempre a sus madres por seguir con el ejemplo, otros durante un tiempo, otros siempre, pero de un modo corrompido. En el Tártaro, las reconciliaciones pueden ir y venir, marcharse y regresar entre los condenados, o entre un condenado y el recuerdo de sus padres, cónyuges u otros familiares. Pero como las serpientes que segregan veneno, el interior del espíritu es el que contiene esos sentimientos tóxicos. Las almas están rodeadas de serpientes que se miran amenazadoramente, con fiereza, y se muerden. Están rodeadas, y ellas mismas son serpientes que tienen que soportar el odio de unos sentimientos propios, aunque no se los inoculen a nadie. Aún así, también allí, en esos páramos, germinan los amores naturales, pero no son como los que germinan en los prados. Tienen espinas, costras duras y también hay frutos venenosos. Eso sí, lo mismo que en nuestros desiertos, cualquier planta jugosa refresca la boca reseca de aquel que mora en esos eriales espirituales. También esos habitantes de los páramos infernales encuentran de tanto en tanto con qué refrescar sus bocas, y cualquier dulzura de un pequeño fruto sabe a un festín. Hay dulzuras en los desiertos, hay dulzuras en el Averno. ¿En qué ocupar el tiempo de la eternidad? Después de la resurrección de los cuerpos, no queda claro qué harán con todo su tiempo, tanto los santos como los réprobos. No parece que haya necesidad de levantar edificios o construir objetos materiales. O tal vez sí que se haga, como excepción, alguna cosa material para ocupar el tiempo. El niño que está en la playa levanta castillos de arena. Todos los palacios y obras de arte son castillos de arena al lado de Dios. Aún así, no podemos descartar que hagamos ese tipo de castillos de arena y nos divirtamos mucho con ello. ¿Se construirán edificios? ¿Se esculpirán estatuas? ¿Y se harán grandes obras de arte o científicas? ¿Quién sabe? Plantea muchos problemas una sociedad de seres beatíficos o réprobos que no hacen nada material durante toda la eternidad y únicamente se dedican a lo inmaterial. No nos olvidemos que somos seres materiales. Siendo materiales, ¿nos vamos a dedicar solo a lo espiritual? Pero igualmente plantea muchos problemas entender el para qué realizar operaciones materiales, constructivas, artísticas, artesanales. Si hacemos cosas, ¿no se crearía de nuevo una industria? Si construimos algo, ¿no acabaría habiendo ciudades? Si hay casas, ¿están vacías por dentro? Nada es posible decir al respecto, pues ninguna de las dos opciones expuestas parece estar exenta de graves inconvenientes. Tan poco atractivo es imaginarse una humanidad de bienaventurados, todo el día tumbados sobre la hierba sin hacer nada, dedicados todo el día a hablar entre nosotros, como una humanidad que tuviera laboratorios, altos hornos o cadenas de montaje para producir muebles. Me parece lógico pensar que el mundo físico de los bienaventurados será mantenido en su belleza natural, es decir, que la naturaleza de la nueva tierra será dejada en su propia belleza salvaje, como en los tiempos del Génesis, pero que los hombres sí que trabajen tranquilamente, sin ambición, en trabajos preindustriales, que para nada afearán ese mundo.
Me puedo imaginar una humanidad que emprende tareas constructivas como los pueblos de la antigüedad, construcciones que estarán en plena comunión con la naturaleza. Imaginarse esas construcciones es un buen método para imaginar cómo serán los demás trabajos de esa sociedad. Hay edificaciones que de ningún modo me las imagino en un mundo paradisíaco, en un mundo como el Génesis recién salido de las manos de Dios. Pues bien, los trabajos de esos hombres angélicos tienen que estar en la misma línea de armonía que esas edificaciones. Repito este concepto: serán labores preindustriales, en plena comunión con la naturaleza. Ya no existirá la fiebre enloquecedora por poseer, por enriquecerse. El trabajo tendrá que ver más con el trabajo de los monjes en una abadía dedicada a sus campos, a sus libros, a la contemplación. En la morada de los condenados es fácil imaginar que la deformación de los espíritus los lleve a realizar malas intervenciones que afeen el hogar natural que Dios les brindó. Sin duda, la acción de los réprobos llevará a afear el mundo que Dios les conceda. No pocas zonas del infierno pueden acabar tan desoladas, yermas y desnudas como aparecen en las pinturas de los museos y los frescos de los templos. Si los réprobos edifican, es muy probable que su sentido de la estética sea tan oscuro como sus almas. Bienaventurados y réprobos estarán físicamente separados, pero en lo que pienso que serán muy similares es que ambos moradores dedicarán casi todo el tiempo a acciones inmateriales. En ambos mundos habrá actividades culturales y sociales, pero se hallarán más bien interesados en la ciencia especulativa y en conocer más la vida vegetal y animal, el universo y a ellos mismos. Pero me muestro convencido de que tampoco en el infierno se dará un desarrollo industrial, sino que, casi en exclusiva, sus actividades serán de producción artística, cultural y científica. Insisto en que al respecto de esto, nada se puede decir, con seguridad, de lo que ocurrirá en esa nueva era. Pero tengo la sensación de que la producción material será reducida y preindustrial. De lo contrario, se produciría una transformación de ese mundo natural de los bienaventurados en un mundo más parecido al nuestro. Hay que entender que tanto los condenados como los salvos conforman verdaderas sociedades. Debemos olvidarnos de la idea de un cielo en el que permaneceremos en un continuo estado de éxtasis, fijos nuestros ojos en la divinidad, sin hablar con los demás, sin relación con los otros. La Jerusalén celeste es una verdadera sociedad, el infierno también. Esto es válido también para los espíritus angélicos, bienaventurados o condenados. Un condenado no es como un caracol encerrado en su coraza todo el día rabiando. Habrá momentos así, incluso temporadas largas, pero no será lo habitual. Lo habitual será la actuación de la naturaleza humana con todas sus potencias. El purgatorio como sociedad. Hay quien tiene una difusa idea de que el purgatorio es algo así como un conjunto de personas aisladas, cada una concentrada en su propio sufrimiento, como si el purgatorio fuera un pasillo con celdas o un campo árido donde cada uno sufre en soledad. Lo más natural es que las almas del purgatorio también mantengan relaciones entre sí. No las relaciones plenas de la sociedad celeste o la infernal, porque las almas no desearán distraerse entre sí, pues querrán vivir concentradas en la oración. Pero entre ellas se ayudarán con consejos, dándose ánimo. A veces orarán juntas, recibirán visitas de los santos y de los ángeles. No serán visitas sociales, sino que será como el que está en un retiro espiritual y recibe los consejos espirituales de un sacerdote. Estas visitas serán como predicaciones. Imaginemos a un santo hablando de Dios a 100 almas, respondiendo a las preguntas que le formulen, dándoles consejos concretos acerca de cómo aprovechar ese tiempo de purificación. Otras veces serán visitas personales en las que se le ayudará a un individuo concreto a vencer un defecto que tiene, o se le ayudará a cambiar su opinión sobre algunos temas. El purgatorio
Es un estado de sufrimiento, pero el sufrimiento sin más, solo el sufrimiento, no purifica a ninguna alma. Es necesario la concurrencia de la gracia para entender el sentido de todo, y que así la voluntad pueda aprovechar ese estado. Sin duda, hay medios provenientes directamente de Dios, también interacción entre los bienaventurados y los purgantes, e interacción entre las almas del purgatorio, ya muy avanzadas con las que lo están menos. Esos actos de caridad, ayudándose entre sí, consolándose, aconsejándose, ayudan al que está comenzando su vía de purificación, y ayuda también a la misma alma del que está más avanzado en ese camino. Y no se piense que a veces no tendrán que ejercer la paciencia, ya que algunas almas llegarán muy heridas interiormente, tercas unas, soberbias otras. Las almas del purgatorio no conforman, digámoslo así, una sociedad normal, pues se trata de una sociedad dominada por el deseo de no distraerse, lo cual reducirá mucho las relaciones entre ellos. Además, sus integrantes están de paso. En ese sentido, el purgatorio se parece a un campo de eremitas que a veces se reúnen a alabar a Dios, a compartir cómo van avanzando en ese tiempo. Se parece más a esos que a una sociedad normal en la que se despliega todo el abanico de posibilidades sociales. A eso hay que añadir que en la parte inferior del purgatorio, el sufrimiento en ocasiones se parece a lo que se ve en algunos retablos, almas entre llamas. Sí, allí penan almas rodeadas de las propias llamas espirituales, la llama del remordimiento, el fuego del dolor de los propios pecados que les abraza. En un primer momento, lo mismo que cuando se enciende una llama material, el fuego se va acrecentando, porque la persona se va haciendo consciente de más pecados y se hace consciente de un modo más perfecto. Pero llega un momento máximo en el que la persona conoce todos sus pecados y se arrepiente de ellos de un modo perfecto. A partir de cierto momento, el fuego irá decreciendo hasta transformarse en dolor. Sí, pero lleno de paz. La paz y el amor de Dios sobrepujarán al doloroso recuerdo de las faltas pasadas. Lo mismo que en el fuego material, llega el momento en que el alma ha consumido todo su combustible. Después de los rescoldos queda la paz templada de las cenizas, símbolo del recuerdo. Es decir, ese recuerdo doloroso permanece, pero ya enteramente transformado en amor. El alma tiene que consumir a su ritmo, ella misma, ese combustible. Sería no solo cruel, sino destructivo, arrojarla con toda esa madera en el seno de un fuego de amor infinito, que es amor, pero tan intenso como el fuego. El alma quedaría invadida de un dolor excruciante que le crearía heridas espirituales. Si fuera mejor arrojarlas directamente a ese horno de amor que es Dios, se haría así. Si permanecen ardiendo ellas solas antes de entrar en esa presencia, es porque es mejor para ellas mismas. Como se ve, el sufrimiento del purgatorio es gradual, proporcionado a las propias fuerzas, ayudado por la gracia y la ayuda de bienaventurados y purgantes. En unas moradas del purgatorio hay fuego, en otras predomina la ayuda mutua, en otras espera orante. Aunque cuando hablamos de moradas, estamos hablando más bien de fases en ese estado de purificación. Las almas no ocupan sitio, de manera que las moradas son grupos que podemos formar según su situación. También, en nuestro mundo, hablamos de ricos o de dentistas, por ejemplo, pero los ricos no viven físicamente juntos, aunque muchas veces interactúen entre ellos. Lo mismo pasa con los dentistas, forman un grupo, pero no viven en un lugar. Con las moradas del purgatorio pasa lo mismo. Aunque me inclino a pensar que también ellas, psicológicamente, necesitan sentirse en algún lugar físico, y por eso tal vez están agrupadas en algún sitio de la tierra.
De los espíritus se dice que están en un lugar físico porque obran allí, afirma Santo Tomás de Aquino. Eso es así, y no cabe otra posibilidad. El alma no tiene un cuerpo sutil. Es solo espíritu. No está en ningún sitio físico. Pero se puede decir que estas almas están en algún lugar de la tierra, en cuanto que obran en ese lugar, aunque solo sea conociéndolo. Sea donde sea que las haya colocado el Señor, lo habrá hecho en un lugar óptimo para esa función purificadora. Es decir, pienso que será un lugar tranquilo, con belleza natural. ¿Hay sufrimiento espantoso en algún lugar del purgatorio? Sí, desgraciadamente sí. Pero ese sufrimiento espantoso solo tiene lugar en la parte inferior del purgatorio, es decir, entre las almas que vagan desoladas, sintiendo un abandono total, inmersas en una oscuridad interna torturadora. Estoy seguro de que la parte inferior del purgatorio está sobre la tierra. Vagan sobre la faz de la tierra, invisibles a los hombres, viendo día tras día, en el libro del mundo, los pecados y la virtud. Su triste existir trata, lo primero de todo, de comprender. Esas almas extraordinariamente deformes y ciegas, al principio, entienden muy poco y con extrema lentitud. Es una situación de avance espiritual lento y doloroso por la oscuridad en la que se encuentran. Y esa fase puede durar siglos. Nadie les encierra en esa oscuridad y tristeza porque quiera hacerles sufrir, pero ellas avanzan según su propia voluntad, y su voluntad puede poco. Pensemos en los grandes monstruos del mal, por ejemplo, en aquellos jefes de Estado que hicieron sufrir con tormentos a los que anhelaban la libertad, que encerraron de por vida a sus súbditos en hórridas prisiones, que provocaron guerras, etcétera, etcétera. Si esos grandes monstruos se salvan de la condenación eterna, encontrarán en el más allá algo que podamos describir como un infierno transitorio. Es verdad, en parte, que la única diferencia entre las capas superiores del infierno y las inferiores del purgatorio es la existencia o no de una decisión irreversible. Pero también es verdad que, fruto de esa decisión de no retorno, se produce un cambio psicológico para mal que hace muy distintos a los moradores de un estado de condenación frente a los moradores de un estado de purificación. La diferencia entre el mosto y el vino es que uno ha fermentado y el otro no. Los réprobos han fermentado en su propio odio. Unos están ebrios de su condenación, otros no. Pero démonos cuenta de que, sin las ayudas adecuadas, esa etapa de sufrimiento podría avinagrar a las almas purgantes. Cuanta mayor sea la necesidad de purificación, más tiempo y más sufrimiento se requiere. Por tanto, a mayor presión, mayor posibilidad hay de que el alma se quebrante. Hay 3 esferas que se relacionan según la medida y modo determinado por el cielo: purgantes, santos y ángeles. Digo por el cielo, porque los bienaventurados se organizan para ayudar a esas almas. No todo lo hace directamente Dios. El Señor se complace en obrar a través de las causas segundas, hasta tal punto que nos ha permitido, incluso a nosotros los viadores, ayudar a los purgantes. Solo la gracia y la relación entre las 3 esferas de las que he hablado pueden evitar ese efecto adverso del sufrimiento. Los condenados no tienen parte alguna en esa morada, pues su obrar solo iría encaminado hacia la desesperación, aunque en la morada inferior, esas almas que vagan sí que ven a los demonios y sufren su acción. Como se ve, el purgatorio completa de un modo perfectamente lógico todos los peldaños que van del príncipe de las tinieblas al rey de la luz. Sin el purgatorio existiría un gran vacío en esa escala. Lutero creía que esta morada era un invento de la Iglesia, pero sin esa franja intermedia existirían una serie de combinaciones y posibilidades del ser individual en relación a la gracia y a la decisión salvífica que,
Simplemente tendríamos que decir que no existen porque sí, sin poder dar ninguna explicación. Sería el único espacio vacío en esta escala de posibilidades que va desde lo más profundo del abismo del Averno a lo más alto del cielo. La arquitectura teológica del catolicismo nos ofrece una construcción en la que no hay saltos en el vacío. Ya hablemos de grados, del purgatorio, o de por qué Dios no pudo salvar a algunos de sus hijos. El catolicismo puede ser rechazado por los ateos, pero no se le puede acusar de inconsistencia lógica. Hay religiones que son parecidas a los cuentos de hadas, mientras que la arquitectura racional del catolicismo es formidable. Resulta impresionante como una catedral gótica incluso para los ateos. El protestantismo tradicional ha sostenido un cielo y un infierno sin grados, pero ya se ve que eso es imposible. Será imposible estar en un lado u otro y no experimentar grados de sufrimiento o de gozo. La teología protestante ha supuesto que la gracia divina invadía la entera persona de un modo arrollador. Entonces, ¿para qué un tiempo de prueba sobre la tierra? Directamente nos podía haber ahorrado el tiempo de sufrimiento aquí, y no estamos hablando precisamente de poco sufrimiento, sino de cantidades ingentes de dolor. Si todo fuera así, ¿por qué no puso a todos los hombres de golpe en el cielo sin más? En una bienaventuranza sin grados de felicidad, sin duda, eso sería lo mejor. Pero hay grados, porque eso depende del ser de las cosas. Y para que haya grados superiores, es necesario que haya un tiempo de forja de esos grados. Podemos imaginarnos a Dios que nos dirá en el cielo: ¿creéis que si hubiera habido otro camino, que si os hubiera podido ahorrar todo ese sufrimiento, no lo hubiera hecho? Dios podría haber creado a toda la humanidad y haberlos salvado como a los niños sin uso de razón recién bautizados. Todos hubiéramos estado en el grado mínimo de bienaventuranza. Entonces, no habría habido condenados, pero tampoco grados superiores de felicidad. Y no estamos hablando de una pequeña mejora. Fijémonos en los grados tan distintos de felicidad entre los bebés recién nacidos y los adultos nadando en los ríos, escalando montañas, recorriendo bosques, saltando en paracaídas, etcétera, etcétera. Son grados tan distintos, pero aquí, en la tierra, lograr esos grados de felicidad conlleva trabajo, esfuerzo y pasar por malos momentos. Y aún así, ¿quién preferiría la felicidad de un recién nacido a la de un hombre con una vida plena, variada, disfrutando de este mundo y de las relaciones con sus semejantes? Sin duda nadie. Pues esto nos lleva a entender un poco cómo son las diferencias entre gozar y gozar en el cielo.